Tardes, jóvenes. Bueno, vamos a continuar con el capítulo de temperatura y calor. Si no hay ninguna pregunta, para empezar a ver hoy el tema de dilatación térmica. Me van a disculpar que estoy un poquito afónico, pero bueno, por ahí me tomé un brebaje ahí. Bueno, les decía que vamos a empezar a ver el tema de la dilatación. La dilatación, pues vamos a tener ahí en el libro le dan 3 tipos de dilatación: la dilatación lineal, superficial y volumétrica. Es decir, resumiéndolo en una idea principal, el fenómeno de la dilatación ocurre cuando un material se calienta, ¿verdad? Y si, por ejemplo, es un metal o una aleación, experimenta un incremento muy pequeño en la longitud del material. Por ejemplo, si es una barra, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el caso de la dilatación lineal. En el caso de la dilatación lineal, tenemos, por ejemplo, una barra. Tiene L0. Es la longitud, digamos, original o la longitud antes de que se caliente. Ok, entonces esta barra pues está a una temperatura T sub 0. Que por general es la temperatura ambiente. Puede estar entre 20 y 25 grados Celsius. Entonces la idea es que la barra se coloque en un horno, ¿verdad? Y se eleva la temperatura del horno, de tal manera de que ahora la barra experimenta una dilatación, es decir, un cambio muy pequeño que lo llamamos delta L. O sea, un cambio muy pequeño en su longitud. De hecho, el ojo humano no lo percibe. ¿Okay? Cuando hacemos un experimento de dilatación en el laboratorio, pues necesitamos algún tipo de tornillo micrométrico para poder llevar a cabo las mediciones. ¿Okay? Porque si midiéndolo directamente es imposible. ¿Okay? Entonces ahora aquí la barra está a una temperatura T. O sea, de estar a T0 pasó a T. ¿Okay? Entonces la dilatación lineal, lo que la parte experimental arroja es que ese cambio en la longitud es directamente proporcional. Puede ser el símbolo de proporcionalidad, ¿verdad? Es directamente proporcional a la longitud inicial y al cambio de temperatura. Es decir, el delta L aumenta si yo incremento la longitud original de la barra o si aumento el delta T. O sea, si la diferencia T final menos T inicial comienza a aumentar. ¿Okay? Entonces, para quitar esta constante de proporcionalidad, pues entonces yo lo que voy a decir es que el delta L, o sea, el incremento en la longitud, es igual a alfa. Se parecen mucho los símbolos, ¿verdad? Aquí esto es directamente proporcional. Directamente proporcional a. Y esto es una letra griega que es alfa. Entonces yo quito el símbolo de proporcionalidad y agrego esta constante. Esa constante se llama el coeficiente de dilatación lineal. Entonces sería alfa por L0 por delta T. ¿Okay? Este alfa es coeficiente de dilatación lineal. ¿Qué unidades tiene?
Bueno, las unidades son grados Celsius. Las unidades de alfa son grados Celsius a la menos 1. O 1 sobre grados Celsius. En algunos libros lo ponen así, 1 y le ponen el cerito delante. ¿Y qué significa ese cerito adelante? Bueno, lo que le está diciendo es que aquí se hizo una operación, una diferencia de temperaturas. Entonces, algunos autores usan eso, ¿verdad? Ponen la temperatura, distinguen, por ejemplo, 5 grados Celsius de 5 grados Celsius. ¿Verdad? Esto es una temperatura, ¿verdad? De un instante dado. Y esto es producto de un cambio. O sea, aquí hubo una resta, por ejemplo, aquí se restó, no sé, queda 5. 25 menos 20. Y al hacer esa resta da 5. Entonces le ponen el cerito del otro lado para recordarle que esa cantidad viene de un cambio de temperatura. Pero no todos los libros hacen esa salvedad, ¿verdad? Sí, yo creo que el CIEF trabaja con el cerito de este lado. Okay. Bueno, resulta que el alto es característico de cada material. O sea, ahí en el libro hay una tabla que le dan los alfas de diferentes materiales. Por ejemplo, metales, que son muy buenos conductores del calor, aleaciones, ¿verdad? Pero hay otros materiales que no son tan buenos conductores del calor, ¿verdad? Por ejemplo, la madera, el asbesto, el estereofón, los plásticos, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí en el libro le dan una tabla de coeficientes lineales para que ya se usen, ¿verdad? Es decir, en un problema dado que le hablen de alguno de esos materiales, pues entonces uno consulta la tabla para ver cuál es el coeficiente que tiene que usar. Para efectos de examen, como no puede consultar la tabla directamente, pues entonces en el enunciado del problema, pues se le dan todos los datos que necesita. ¿Okay? Bueno, entonces esta es la dilatación lineal. Como les decía, ahora hace ratito, ese delta L es muy pequeño, ¿verdad? Es decir, puede ser que yo lleve la barra de 20 grados Celsius a 100, por ejemplo. O sea, que el cambio sea en 80 grados Celsius. Y el delta L es algo muy, muy pequeño. O sea, el ojo humano no puede percibir la diferencia. ¿Okay? O sea, no nos damos cuenta entre L0 y L. ¿Okay? Bueno, entonces esta ecuación también yo la puedo poner así. Yo la puedo escribir de esta manera. Puedo escribir el delta L, lo pongo así, L menos L0. Y de este lado sería alfa por L0 por T menos T0. ¿Ok? Y paso el L0 para el otro lado. Entonces vean que me queda esto. L es igual a L0, factor de 1 más alfa. Así. Donde esta L es la nueva longitud, ¿verdad? La longitud, digamos, ya cuando experimentó ese cambio de temperatura. Ahora, ¿qué utilidad tiene ponerla así? Bueno, también nos sirve para estudiar otras geometrías que no necesariamente son alambres. Aquí yo estoy mencionando un alambre, pero podría ser que le den el caso de una arandela. No sé si todos han visto una arandela, de las que usan ahí para pegar algún tornillo, ¿no? Tiene esta forma. ¿Verdad? Como visto desde encima, parece como una dona. Entonces, cuando yo caliento una arandela, el diámetro de la arandela también se incrementa. Entonces, muchas veces en los talleres o en los laboratorios de física, se necesita calentar una pieza porque lo que menos se quiere es soldarlo. O sea, no se quiere poner otro material adicional, sino que lo que se quiere es que el tornillo se pueda, ¿cómo se dice?, empotrar o meter en la arandela. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, simplemente calienta la arandela, ¿verdad? Y calientan el tornillo, y son materiales distintos, así que uno se expande más rápido que el otro, y de esa manera logran meter el tornillo, ajustarlo con la arandela. ¿Okay? Entonces, la dilatación tiene muchas aplicaciones, ¿verdad?
en ingeniería tiene un montón de aplicaciones. Por ejemplo, los famosos zíperes de los puentes, ¿verdad? Esas estructuras, ¿verdad? Que hacen para que el puente en verano no colapse, ¿verdad? Eh, es un ejemplo de cómo minimizar el efecto de la dilatación, ¿verdad? En los países que tienen veranos muy intensos, o sea, veranos en donde las temperaturas son muy altas, por lo general las vías del tren, no sé si lo han visto por ahí en algún video, las vías del tren pareciera que fueran de goma, ¿verdad? Se hacen así como una serpentina por las elevadas temperaturas. Acá en Costa Rica, pues, tenemos el problema de la dilatación, pero los veranos no son tan extremos, si los cambios de temperatura no son tan drásticos. Así que, pues, por lo general estamos en una temperatura ambiente, 20 grados Celsius, y en Guanacaste, por ejemplo, se está a unos, ¿qué puede ser? Unos 35, ¿verdad? Tal vez cuando se pone muy caliente. Entonces vean que 35 menos 20, ¿cuánto da? 15, ¿verdad? Entonces ese cambio, ese delta T no es tan, es decir, no es tan drástico. No es un delta, no es una elevación muy alta del delta T. Entonces, pues los efectos de la dilatación se aprecian menos. ¿Okay? Entonces, algunas veces se necesita eliminar esos efectos, ¿verdad? El caso de los puentes, para que no colapse el concreto. Y en laboratorios de metalurgia o en algún laboratorio de materiales, muy probablemente le van a decir que caliente una pieza, ¿verdad? Para que la ensarte o la meta en algún tipo de agujero, ¿verdad? Sin necesidad de tener que pegarla con algún otro material, como una goma o una soldadura. Okay, entonces la dilatación tiene un montón de aplicaciones, ¿verdad? En diferentes campos. La gente que trabaja con prótesis, donde yo estudié, había un médico interesado en eso. Entonces él desarrolló un material, era un polímero, y una de las cosas que le puso, una condición que le puso fue que fuera antidilatable, se dice así, antidilatación, o sea que el efecto de la dilatación prácticamente no se apreciara. Entonces, a varios pacientes le implantaron esa prótesis, ¿verdad? Entonces era hecha de un material, de un polímero, tenía una tornillería ahí, y esa tornillería esos tornillos están diseñados para que el material no abra, ¿verdad? Y entonces mantenga, como se dice, el montaje ahí, ¿verdad? Donde lo pusieron, que se mantenga estable. Entonces ahí es muy importante también los efectos de la dilatación, ¿verdad? Porque de una persona que tenga un implante de esos puede ser que esté expuesto al sol ahí. Entonces se le comienza a calentar ¿verdad? El implante que le hicieron y muy probablemente el material se dilata. Entonces, ese señor tenía un proyecto de eso, ¿verdad? No sé en qué habrá parado, pero ya había probado, ya había experimentado con muchos materiales, ¿verdad? Y él no era físico ni químico, era médico. Era un médico especializado en, ¿cómo se llama? En estas cosas de traumas. Y estaba interesado en el material, diseñar un material para hacer el implante. Bueno, entonces esto, como ustedes ven, tiene muchas aplicaciones. Bueno, esa es la dilatación lineal. Resulta que también hay contracción, ¿verdad? Porque depende del material. Hay materiales que cuando usted los enfría, ¿verdad? O los calienta, más bien se contraen. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el corcho que utilizan para las botellas de vino tiene una propiedad similar, ¿verdad? Entonces, cuando se calienta, él aprieta, ¿no? Aprieta homogéneamente, isotrópicamente, de manera de que sella el cuello de la botella, ¿verdad? Y si se baja un poco la temperatura, o sea, si el vino se coloca en una cava que llaman, que es una cueva ahí en la bodega, al bajar las temperaturas, los corchos comienzan a aflojar un poquito, ¿verdad? Entonces es una propiedad idónea, ¿verdad? Muy deseada para la gente que envasa vino, ¿verdad? Bueno, está también la dilatación superficial. ¿Okay?
Y aquí el ejemplo que siempre doy es el caso de una lámina, ¿verdad? Una lámina metálica. Tiene un área acero, ¿verdad? Y tiene dimensiones A y B. Pongamos la B aquí abajo para que sea la base, ¿verdad? B y H, digamos. Okay, entonces, cuando yo caliento una lámina en el taller, ¿verdad? Puede ser con acetileno o alguna otra cosa que la toque poner en un horno. La lámina se expande isotrópicamente. Ya lo mencioné por ahí. ¿Qué quiere decir esa palabrilla de domingo? Lo que quiere decir es que cuando la lámina se expande es como que usted le tome una ampliación a una fotocopia. Cuando uno va a una fotocopiadora que lleva ahí el dibujo de algo, ¿verdad? Y le dice al de la fotocopiadora, amplíeme. Entonces él comienza ahí a darle el botón, ¿verdad? Y le va enseñando a uno a ver qué tanto lo quiere ampliado. La dilatación es así. Es decir, cuando un cuerpo se dilata isotrópicamente, no pierde la proporción. Entonces, si esta lámina se dilata, después de que se calienta, lo que voy a tener también es una lámina cuadrada, perdón, rectangular. Solamente aquí arriba ahora tengo una porción que voy a sombrear, y aquí voy a tener un delta B, y aquí voy a tener un delta H. Y esa área que está sombreada es el delta A, es decir, es el cambio de es el cambio es decir, lo que se dilató el área. ¿Okay? Y nuevamente es algo muy pequeño, es decir, el ojo humano no lo percibe. ¿Okay? Entonces ahora aquí la temperatura es T0, y aquí la temperatura es ahora T0. Okay. Entonces, suponemos aquí que la dilatación va a ser isotrópica, o sea que se aumenta, ¿verdad? O se empequeñece, ¿cómo se dice? En la misma proporción por toda la figura. ¿Okay? Bueno, ¿cuál es la fórmula de la dilatación superficial? La voy a poner de una vez por acto de fe, más adelante en termo, por ahí la pueden deducir. Es esta fórmula. Delta A es igual a 2 alfa a 0 delta B. Vean que es muy similar a la anterior. Ahora parece que un 2, ¿verdad? Que da la idea de que se trata de una dilatación en dos dimensiones. Por ahí viene la cosa, ¿verdad? Ese 2 se refiere a la dimensionalidad del objeto. Pero aquí no lo vamos a deducir, ¿okay? Ni tampoco yo voy a preguntar eso en el examen. Eso queda para más adelante que usted quiera meterse a ver eso en termodinámica. Cómo se llegan a esas ecuaciones, que tampoco es nada del otro mundo. ¿Ok? Entonces esta ecuación también yo la puedo poner así. A menos A0 es igual a 2 alfa a 0 de T. Digo, bueno, sí, y puedo pasar el A0 para el otro lado. Ya queda igual a 0, factor de 1 más 2 alfa. Donde el alfa sigue siendo el coeficiente, ¿verdad?, de expansión, el coeficiente de dilatación del material del que está hecha esa lámina. Esa lámina puede ser de aluminio, puede ser de acero, podría ser de oro, ¿verdad? Los egipcios manejaban muy bien la dilatación, ¿verdad? Cuando ellos se empotraban en piezas enteras, no las cortaban. O sea, sí las moldeaban, pero a la hora de empotrarla, la calentaban, igual que los incas. Entonces esa gente, pues, eran expertos, ¿verdad? En los hornos, ¿verdad? Que eran hornos rústicos, ¿verdad? Para dilatar, ¿okay? Para empotrar en una pared, en alguna otra estructura. Bueno, no sé si hay una pregunta. No. El material del que están hechos las bicicletas, ¿verdad? Los aviones, también tiene que ver mucho el fuselaje con la parte del conocimiento de la dilatación, ¿verdad? Porque pues ustedes saben que el avión ya a cierta altura, y bueno,
no necesariamente tiene que estar en vuelo, ¿verdad? Todo el tiempo está expuesto a los rayos solares, ¿verdad? Así que la dilatación causa estragos en los aviones, ¿verdad? En los alerones, ¿verdad? En los flaps estos que tienen atrás, ¿verdad? Los que sacan, ¿verdad? Cuando el avión va bajando, por lo general tienen efectos de dilatación considerables. Y ya ha pasado que algunos colapsan, o sea, ¿cómo se dice? Se agrietan cuando vienen bajando, ¿verdad? Y es el mecanismo para darle estabilidad al avión, ¿verdad? Para que logre posarse en tierra, ¿verdad? Entonces ahí hay un efecto de la dilatación que hay que controlar. Entonces el fuselaje de los aviones no es cualquier material, ¿verdad? Hace muchos años era aluminio, una mezcla de aluminio y madera, ¿verdad? Hoy en día utilizan otros metales, por ejemplo, titanio, materiales que sobre todo sean ligeros, ¿verdad? Y que sean resistentes. ¿Okay? Y la otra cosa es aleaciones que resistan la dilatación. ¿Okay? Bueno, vean que esta formulilla yo la puedo también usar para la arandela, ¿verdad? Yo podría tener una arandela y me dicen que calcule el diámetro, que hay que calentarla para meterle un tornillo. Entonces, lo que yo hago en esta fórmula es que la escribo así: pi, diámetro cuadrado, sobre 4, igual a pi sobre 4, diámetro 0 cuadrado, por 1 más 2 alfa delta t. Y aquí vean que puedo cancelar los 4 y los pi. Y me queda una formulilla que es d por la raíz de 1 más 2 alfa delta t. Con esta cosa sencilla uno puede estudiar el efecto de dilatación del diámetro de una tela, ¿verdad? O de una esfera. Algunas veces el problema, por ejemplo, es pasar una esfera, una bola, un balín, lo que sea, por una abertura. Entonces, los diámetros son muy parecidos, casi que son iguales, y entonces se calientan ambos, ¿verdad? Y uno de ellos se expande más rápido, debido al valor del coeficiente. Y entonces de esa manera lo pueden ajustar. Ok, bueno, esa es la dilatación superficial. Si no hay dudas, vamos a continuar. Vamos a pasar ahora a la dilatación volumétrica. Dilatación volumétrica. Pues la dilatación volumétrica ocurre, obviamente, en 3 dimensiones, cuando tenemos un recipiente, ¿verdad? Y ese recipiente está lleno de un líquido. Por ejemplo, puede ser alcohol, puede ser gasolina. Imagínense los tanques estos de almacenamiento que están debajo de las estaciones de gasolina, ¿verdad? Hay todo un protocolo, yo no sabía, yo pensaba que era que abrían la manguera, la conectaban ahí, vámonos, ¿verdad? Llenemos el tanque, ¿no? Hay todo un protocolo que está relacionado con la dilatación volumétrica. Por ejemplo, si hay cambios drásticos de temperatura. Entonces, en un día muy caluroso, y tienen que hacer un depósito de gasolina, pues ellos llevan un equipo ahí con sensores para determinar la temperatura, y si se pasa de cierto valor, tienen que sombrearse por ahí, pararse ahí debajo, perdón, tienen que pararse ahí en algún lado, ¿verdad? A esperar que baje un poco el sol, que se refresque la tarde, para entonces hacer el vaciado, ¿verdad? Por el asunto de que la gasolina se dilata. Ok, lo que no queremos son derrames. Ok, entonces, bueno, en la dilatación cúbica, los líquidos se dilatan más rápido que los sólidos. Por eso es que se derraman, ¿verdad? Cuando usted tiene ahí una olla en la cocina y está calentando una leche, por ejemplo, en una ollilla, ¿qué pasa? De ahí se descuidó en un toque, ¿verdad? Y le puso mucho al disco, cuando ves que comienza a salirse todo, ¿verdad? Eso es porque, pues, la leche tiene un coeficiente de expansión volumétrico mucho mayor
que la ollita donde usted está calentando esa leche. ¿Okay? Entonces, bueno, la dilatación volumétrica también es homogéneamente en todas las direcciones. Y, por ejemplo, la cristalería, que se usa en los laboratorios de química y física, llámese matraces, balones, beaker, probetas, pipetas, todo eso es hecho de un vidrio Pyrex antidilatación. Entonces, es un vidrio especial de tal manera que usted puede calentar, hervir agua, ¿verdad? O llevarla a una temperatura muy por encima de 100 grados Celsius y sabe que el material del que está hecho el recipiente, los fenómenos de dilatación son casi, prácticamente son despreciables. ¿Okay? Pero esa cristalería es carísima, ¿verdad? Es muy cara, ¿verdad? Igual los Pyrex, estos que usan para los que meten en el horno, también es un vidrio especial antidilatación, para evitar que agriete y se reviente. ¿Okay? Bueno, ¿cuál es la fórmula? Aquí, otra vez, no la voy a deducir, se las pongo así por acto de fe, pero el razonamiento es el mismo. Vean que la lineal era, vamos a poner ahora las tres juntas, delta L, alfa, LC, delta T. La superficial era delta A, 2 alfa, A0, delta T. ¿Qué creen que pase aquí con la volumétrica? Bueno, mantiene la misma, ¿cómo se dice? La misma simetría. El delta V es ahora 3 alfa por el B0 por delta T. Ya que en las ecuaciones, en las tres ecuaciones, está siempre la cantidad inicial al lado del cambio de temperatura. Y eso es porque la dilatación, no importa el tipo de dilatación que sea, ya dijimos que es directamente proporcional al aumento de la temperatura o al aumento de esta cantidad inicial. A0, L0, E0. Solo que en la dilatación volumétrica, este producto que ustedes ven ahí, que es 3 alfa, tiene un nombre propio. Es decir, se bautiza, por decirlo de alguna manera, con otra letra. Y la letra que usamos es el beta. Para referirnos a que este es el coeficiente de expansión volumétrica. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, lo que pasa es que cuando usted calienta un recipiente con líquido, tiene el alfa del recipiente, por ejemplo, un vidrio, y tiene también el beta del líquido. Entonces, cuando yo cambio el 3 alfa por el beta, es porque lo que me interesa estudiar en ese momento es el líquido como tal. Llámese alcohol, llámese lo que sea. ¿Okay? Pero cuando le escribo la ecuación como 3 alfa, estoy estudiando la expansión volumétrica del recipiente donde está contenido el líquido. ¿Okay? Esa es la diferencia. Entonces no hay betas de sólidos, ¿okay? Ni hay alfas de líquidos. Los betas son solamente de líquidos y los alfas son de sólidos. ¿Okay? Bueno, esa es la dilatación volumétrica. Por ejemplo, la gente que envasa, ¿verdad? La Coca-Cola, donde envasan todo lo que es latas, ¿verdad? Refrescos, cerveza, etcétera, todo eso. Por lo general tienen a alguien encargado de la parte de dilatación. Entonces, una persona que está revisando constantemente los volúmenes de llenado de las latas, ¿verdad? Porque como hay que transportarlas de un sitio a otro, hay cambios de temperatura. Entonces, si es una sustancia, un líquido que se envasó aquí en el Valle Central y se quiere llevar a Limón, que es caliente y húmedo, tienen que tomar en cuenta eso, ¿verdad? Porque muy probablemente cuando descarguen las cajas al golpearse, ¿verdad? Lo que va a pasar es que el líquido ya ocupó casi que todo el volumen de la lata. Y lo que va a pasar es que vemos esas latas que tienen no sé si las han visto, ¿verdad? Unas latas que tienen y eso es que ocurre el fenómeno de la dilatación durante el movimiento, el transporte. ¿Verdad? La gente que trabaja en esto envasado
pues por lo general toma en cuenta eso, ¿verdad? Para que cuando el líquido se dilate no dañe, digamos, ¿cómo se llama lo de arriba? No sé cómo le dicen a eso, la chapita esa, ¿verdad? Que uno levanta, no la dañe. Okay. Y el cerrojo es distinto, ¿verdad? Ahora el cerrojo, antes daba una vuelta, ahora está más limitado. No sé si han visto eso, ¿verdad? Que ahora cuesta más que la chapita de vuelta. Eso es para evitar la dilatación también. Entonces lo obligan a uno a tener que levantar la tapita. Okay, entonces, bueno, son detalles que están relacionados con eso. Sí. Bueno, ¿alguna pregunta en esta parte? Bueno, les cuento rápidamente, ¿verdad? Para cuando lleguen a termo, pues que ya tengan una idea de esto. En termo, el alfa no tiene que ser constante. ¿Okay? Entonces, al no ser constante, yo puedo escribir esta ecuación alfa como 1 entre t derivada de L respecto de T. De esa manera. Es decir, quito la notación de deltas y utilizo la notación de diferenciales, de derivadas. ¿Qué significa eso? Bueno, que el alfa realmente es una función de la temperatura. O sea, los alfa y los beta dependen o cambian con la temperatura. Lo que pasa es que aquí, pues, suponemos que son constantes, porque, como les dije ahora, el intervalo de temperatura está, digamos que, muy cerca. Entonces, no hay cambios de temperatura drásticos. Pero la gente que trabaja sintetizando materiales nuevos, por lo general, el intervalo de temperaturas es muy amplio. O sea, pueden tener una muestra a temperatura ambiente y en cuestión de 10, 12 minutos ponerla a 1200 grados Celsius en un horno. Programa el horno y el horno de una vez lo lleva a esa temperatura. Y quieren estudiar el material, ¿verdad? Las características del material. Entonces, bueno, resulta que ahí el alfa se vuelve una función de la temperatura. Y hay que hacer un ajuste, ¿verdad? Usar algún lenguaje ahí para pues hacer las gráficas y poder, digamos, ver cómo se comporta ese alfa en la temperatura. ¿Okay? Ahora, más que esto, también se puede poner en notación de derivadas parciales. Por ejemplo, este también, el beta, yo lo podría poner así. Beta es 1 sobre v, derivada parcial de v respecto de t, manteniendo la presión constante. Entonces vean que esta forma es más general, ¿verdad? Que esto. Esto está limitado porque el beta tenemos que considerarlo constante. ¿Okay? Pero al escribirlo de esta manera, la notación de derivadas parciales, de cálculo 3, podemos poner una variable fija. En este caso, por ejemplo, la presión. Y estudiar cómo se comporta ese coeficiente de forma más general. ¿Okay? Entonces, bueno, les adelanto eso. Esta también se podría poner en notación de derivadas parciales y hay que fijar una variable. No recuerdo aquí, pero era 1 sobre t derivada parcial de L respecto de t. Y creo que aquí era el módulo de Young. Y creo que ustedes lo vieron en física 1. Ustedes me habían dicho que no, ¿verdad? Que no lo habían visto. No recuerdo. Bueno, esta teoría de las expansiones membrana térmicas se puede ver un poco más general en el curso de termo. Pero por ahora nos interesan estos 3 casos. ¿Okay? Así que vamos a hacer un problema, si no hay ninguna pregunta.
Bueno, entonces voy a borrar para hacer un problema. Los problemas de dilatación hay que ponerles alguna condición para resolverlo. O sea, aparte de usar estas ecuaciones, el problema le da los datos y le da una situación física que ocurre de manera de que hay que establecer una condición. Cuando digo una condición, me refiero a que se necesita establecer algún tipo de igualdad o alguna nueva ecuación que aporte información a los datos que ya yo tengo. Entonces, de manera que uno forme un sistema de ecuaciones. Me van a disculpar, estoy un poquito más de la garganta. Por ejemplo, ven este problema. Voy a hacer el dibujo. Son dos barras. Esta es de acero y esta es de aluminio. Y esta mide 2 metros. Y esta mide 1 metro. Entonces el problema dice lo siguiente. Dice una barra de acero con longitud de 1 metro se suelda al extremo de una barra de aluminio cuya longitud de 2 metros. Dice las longitudes se midieron a 22 grados Celsius. Pues dice la barra combinada se calienta a 200 grados Celsius. Ok, se lleva a 200. Primero estaba a 22 y ahora después se lleva a 200. Entonces la pregunta que le hacen es, ¿cuál es el cambio en la longitud de la barra combinada? ¿Cuál es el cambio en la longitud de la barra combinada? O sea, el delta L, digamos. Okay, y aquí le dan el alfa del acero, que es 1.3, es a la menos 5. Kelvin a la menos 1. Y aquí viene el alfa del acero. 2.2. 10 a la menos 5. Kelvin a la menos 1. Vean que yo estoy usando Kelvin, ¿verdad? Hace rato dije que eran grados Celsius, pero ¿está mal eso? ¿Qué creen ustedes? Está bien, ¿verdad? Porque un cambio en Celsius, dijimos ayer, que es igual a un cambio en Kelvin. Entonces, no hay que hacer ninguna conversión. Bueno, ¿cómo calcularíamos este delta L? Es una dilatación lineal. O sea, que hay que usar esto. Delta L es igual a alfa, L0. ¿Ok? Hay que ponerle una condición, dijimos. ¿Qué condición le pondrían ustedes? Imagínense que usted tiene la barra ya pegada a 22. O sea, las dos barras pegadas. Y va y lo pone en un horno. Y le da perilla al horno, lo lleva hasta 200. ¿Qué creen ustedes que pasa respecto a la dilatación? ¿Quién me dice?
ambas se dilatan, ¿cierto? Una lo hace más rápido que la otra, porque pues son materiales distintos. El acero es una aleación y el aluminio es un metal. Entonces aquí la condición que yo tengo que poner es que el delta L de la barra combinada tiene que ser el delta L del aluminio más el delta L del acero. ¿Está bien? Entonces la longitud final del aluminio es la longitud inicial del aluminio por 1 más alfa del aluminio por delta T. Y el delta L del acero es el L0 por 1 más alfa del acero por delta T. Los ceros son 1 metro y 2 metros, ¿no? Son los valores iniciales. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa con el delta L? ¿Qué es lo que me están pidiendo? El delta L sería el L final del aluminio, ¿verdad? Más el L inicial, menos el L del acero, menos el L inicial del acero. ¿Ok? Y ahí, pues, ese delta L, haciendo el álgebra aquí, ¿verdad? Pues eso es lo que me queda es delta T multiplicado por el L del aluminio, por el alfa del aluminio, más el L del acero, por el alfa del acero. ¿Qué es lo que me está pidiendo el problema? ¿Cuál es el cambio en la longitud de la barra combinada? Que viene a ser esto mismo. Entonces, bien, tengo los valores originales, tengo el delta T, ya puedo de ahí despejar el delta L. Este delta L es el delta T, que son 22% menos 22, multiplicado por el L alfa, el L del aluminio inicial, que son iniciales, ¿verdad? 2 metros. No le voy a poner unidades para no discriminar. 2 metros por el alfa del aluminio, que es 2.2 por 10 a la menos 5. Menos, más, el alfa del acero, son la longitud, 1 metro por 1.3 por 10 a la menos 5. Y ahí calculo ese delta L. ¿Cuánto hace el delta L? Ya la respuesta que queda 0.0 10 14 6 metros. En esos problemas de dilatación, ya sea volumétrica o lineal, la que sea, no trunquen cifras significativas. Es decir, no intenten redondear, porque al ser la dilatación un fenómeno cuyos cambios son muy pequeños, si usted quita cifras significativas, le quita precisión al resultado. Entonces, si por ejemplo yo aquí decido poner 0.01, está malísimo, porque en el laboratorio usted tiene un vernier, ¿okay? Tiene un vernier o un micrómetro digital, y el vernier le va a dar una secuencia en la pantalla de un montón de números. Entonces, tampoco es que hay que ponerlos todos, ¿verdad? Pero sí asegurarse de que
hayan suficientes cifras significativas después después del segundo cero. Digo, perdón, del segundo cero, aquí después de la curva. Entonces, para efectos de problemas en el examen, no vayan a redondear, ¿verdad? Si les dan un diámetro que es 2.3253401, úselo así como está, para efectos de los cálculos. Bueno, una pregunta. Todo está claro. Sí, profe, todo está claro. Ok, perfecto. Bueno. Entonces voy a borrar. El examen quedó, me parece que está, es decir, me puse a hacerlo y se puede hacer en menos de 3 horas. O sea, los problemas no están así requete contra super largos, ¿verdad? Y algunos son casi que aplicar una fórmula, ¿verdad? Entonces, esperemos que sea así, ¿verdad? Vamos a hacer otro problema. Este problema que voy a hacer es de su libro de texto, ¿no? Es el problema 17-19. Ay, perdón. 17-18. No, 19. Una página 580. Ok, voy a leerlo. Pues como está en el libro, ustedes después pueden volver sobre la reacción. Dice, un matraz de vidrio con volumen de 1000 centímetros cúbicos. Está a 0 grados Celsius. Se llena al tope. ¿Saben qué es un matraz, verdad? Es un ¿En qué, profe? matraz. Ah, sí, sí. Creo que sí. No, yo no, profe. Eso, bueno, yo no soy químico, ¿verdad? Pero en algún momento me tocó por ahí ver uno en algún laboratorio. Es un balón que tiene un tubo. O sea, algo así como. Algo así. Se me ha olvidado el nombre, pero sí. Entonces dice, el matraz dice se llena al tope con mercurio. Quiere decir que se llena hasta arriba, ¿verdad? Hasta aquí arriba está lleno de mercurio. Esto es vidrio y lo que está adentro es mercurio. El HG, ¿verdad? Entonces, y el mercurio dice que está a esa misma temperatura. Está a 0. ¿Ok? Porque podría ser que le digan que el mercurio está a otra temperatura. Pues serían problemas diferentes. Pero aquí ambos están a la misma temperatura. Entonces dice, cuando el frasco y el mercurio se calientan hasta llevarlos a 55 grados Celsius, dice, se derraman 8.95 centímetros cúbicos. Se derraman. O sea, se riega eso. ¿Ok? De mercurio, ¿no? Ven que el mercurio se expande más rápido que el matraz, ¿verdad? Entonces dice, si el coeficiente de expansión volumétrica del mercurio es beta, es 18 por 10 a la menos 5, Kelvin a la menos 1,
calcule el coeficiente de expansión volumétrica del vidrio. O sea, le está pidiendo el beta del vidrio. ¿Ok? ¿Y cómo es eso, el beta del vidrio? Yo dije que eran líquidos. Sí, le está pidiendo el beta del vidrio, pero realmente lo que usted necesita es hallar el alfa del vidrio para multiplicarlo por 3 y tener ya el beta. ¿Ok? Profe, Dígame. ahí dice 18 o 1.8. Eso es 18 por 10 a la menos 5. Ok, gracias. Ajá, ok, con gusto. Y qué bueno que me lo dice, porque pasa lo siguiente. En estos problemas, dependiendo del libro o en el examen, algunas veces la coma, el punto decimal se corre. Okay, entonces aquí podría aparecer 1.8 por 10 a la menos 4. Entonces, al menos en ingeniería, cuando se ve este tema, se los come, ¿verdad? Porque no distinguen cuándo está el punto decimal y cuándo no está. Entonces, al usar el coeficiente, se come el punto decimal. Que el resultado básicamente es el mismo, ¿verdad? El procedimiento es lo que importa, pero sí no le va a dar ya decir la respuesta correcta. Entonces, cuidado dónde está el punto decimal en los coeficientes. Ok, entonces, bueno, ¿cómo hallamos ese beta del vidrio? Ven ustedes que se puede hacer aquí. Es el alfa del vidrio. Otra vez, igual que el problema anterior, hay que ponerle una condición al problema, porque con la fórmula de dilatación únicamente, solamente con esto, no la vamos a poder resolver. ¿Verdad? Entonces, ¿qué condición se le puede poner aquí? Vean que el mercurio estaba a ras, ¿verdad? Como dice. Y enseguida que se lleva a 55, se derrama. Entonces, ¿cómo podríamos poner ese derrame en términos de una ecuación? ¿Qué creen ustedes? ¿Quién se dilata más rápido? El mercurio. ¿Quién lo hace más despacio? El vidrio. ¿Ese derrame es negativo? No, es una cantidad positiva. O sea, son 8.95 centímetros cúbicos. Quiere decir que aquí la condición que hay que meterle es que ¿cómo se dice? La dilatación del mercurio menos la dilatación del vidrio es igual a ¿qué? A 8.95. Ya con eso está el problema. Bueno, no está resuelto, pero sin eso no lo podemos hacer. Entonces, en estos problemas de dilatación hay que encontrar la condición para poderlo. La condición es una suma de algo, una resta de algo, ¿verdad? Para uno tener otra ecuación para resolver el sistema. ¿Okay? Bueno, entonces ahí lo que yo hago es que puedo calcular el delta V del mercurio. Porque sería el BC, el beta, que son 18 por 10 a la menos 5, por el B0, que son 1000, por el delta T, que son 55. Y eso me da 9.9 centímetros cúbicos. Entonces lo que hago ahora es que voy a sustituir ese 9.9 aquí. Okay. 9.9 menos el delta 1 del vidrio es igual a 8.95. Y ahí tengo entonces lo que se expande el vidrio. Y lo que me dio a mí ahí fue 0.45 centímetros. Y ya con esto, yo vuelvo a aplicar esta fórmula. Y ahora conozco la dilatación del vidrio. Entonces ahora agarro 0.95 y lo igualo al 3 alfa del vidrio.
por el B0, que son 1000, por el delta T, que son 55 menos 0. Y de ahí despejo el alfa al vidrio. Bueno, puedo despejar de una vez el beta, no hace ni falta, de una vez pongo beta aquí. O sea, no es necesario. Entonces ahí tengo el beta al vidrio. A mí me da 1.7 por 10 a la menos 5 Celsius a la menos 1. Aquí el CIES creo que usa esta notación. Le pone el cerito adelante para decirle a usted que esa operación que se hizo ahí proviene de una diferencia de temperaturas. Pero no es absolutamente necesario, ¿no? Es decir, no hay que ponerlo, ¿no? Es un recurso pedagógico para que el estudiante sepa o recuerde que ese valor viene de un cambio de temperatura. Bueno, ¿alguna duda? Bueno, pues voy a seguir. Voy a borrar si no hay ninguna duda. ¿Ustedes están llevando métodos 1? ¿Cómo, profe? Yo no, profe. Mm, ¿Que sí qué dijo? que si estamos llevando métodos 1. Ah, no, Dios guarde, estoy No, muriendo ahorita con el laboratorio. sí, con el lab y física suficiente para mí. Ajá. Sí, es que, bueno, he visto algunos estudiantes, pero no son la mayoría. Uno que otro, ¿verdad? Que matricula métodos 1 en el semestre que está en física 2 de físicos. Pero por lo general el orden es después, ¿verdad? Es cuando está llevando termo, ¿verdad? Bueno, cuando yo llevé termo, en ese semestre se llevaba métodos 1, ¿verdad? Tal vez en semestre normal lo hubiera matriculado, pero en verano no, profe. Ah, Sí, ok. muy tallado todo. Sí. No, y no creo que lo estén dando tampoco. Los cursos de carrera, ahora que usted lo dice, no. Creo que, bueno, salvo las físicas de físicos, creo que sí, pero eh, otros No, Se cursos no abren, lo abrieron. no se lo abren saben. todas las físicas en verano. Eh, creo que se abrió bueno, la física 4 creo que se había abierto, pero no sé quién la está dando. Sí. Cuando yo estudié, los cursos eran semestrales, no, perdón, anuales. Uy, no. Entonces, por ejemplo, termodinámica la daban siempre los segundos semestres. Y si usted llegaba a ese semestre y perdía el curso, Hasta el otro año. se jodió. Hay que esperarse hasta el otro año porque en el primer semestre no te daban termo. En el primer semestre te daban entonces mecánica teórica 1, física moderna 1, métodos matemáticos 2. Bueno, antes había un curso que se llamaba instrumentación, que ya no existe. Lo fusionaron con los laboratorios avanzados. Y luego en el siguiente semestre tenía uno que volver a matricular termodinámica si la había perdido, ¿no? Pero entonces en ese semestre también había que llevar física estadística y métodos matemáticos 3. Uy, Entonces, imagínense, o sea, eran anuales. Y el problema era que, digamos, con que usted perdiera 2 cursos, ya se atrasaba un montón. O sea, ya no salía en los 4 o 5 años que está la carrera prevista, sino que ya iba a durar 6, 7 años. Entonces, de ahí, lo que pasa es que cuando yo estudié hace muchos años, ¿verdad? La escuela no tenía la demanda que tiene hoy en día, ¿verdad? Que ahora los cursos son masivos. Cuando yo estudié éramos 4 gatos, ¿verdad? Profe, en serio, porque hasta el momento yo siento que somos pocos. Bueno, en este curso sí, pero digamos, por ejemplo, yo ahora di termo el semestre pasado y tenía como casi 40 personas. Ahí he dado semestres en donde tengo 60 estudiantes. Inclusive ese semestre habían 2 grupos, uno los miércoles y otro los viernes, para salir con la demanda.
¿verdad? Entonces, tal vez esos grupos calificados no están llenos. De físicos 1, sí he visto que son bastantes. Sí, son un Porque montón. el primer Pero semestre, el semestre pasado habían 2 grupos igual. el problema de físicos uno es que hay o sea, muy poquita gente lo pasa. Exacto. Sí, es que es un curso, digamos, en donde, vamos a decirlo como tiene que ser, ¿verdad? Es un curso en donde comienzan a colar, ¿no? A ver si, es decir, para que los grupos de más adelante no se saturen. Entonces, de ahí, Solo en el primer semestre, como 6 o 7 conocidos me dijeron hasta aquí llego. Me pasó de carrera. En físicos 1. Sí, es que hay gente que se ahueva, ¿no? Ya, es decir, tal vez no era lo que ellos esperaban. Sí. Entonces, A mí, se a echan mí, para. a mí me parecía curioso porque, digamos, los profesores decían mucho que eso no, para ellos no es un curso colador y de todo, pero ¿Qué va? Si no sacan sé. yo ese curso lo he dado como, creo que solo lo di una vez, un semestre que el director no lo pudo dar, que ese tiempo lo tenía Ralph, y entonces me pidió a mí que lo diera. Solo una vez lo di. Y me acuerdo que era un grupo como de 50 y quedaron como, que yo recuerdo y habían como 15 al final. Ah, pero, que quedaron, o sea, ¿y cuántos lo pasaron? Entonces, sí, por eso quedaron, sí, digamos, al final llegaron 15, de esos 15, no sé, hubo gente que tuvo que ir a prisión, ¿verdad? Pero digamos, llegaron de que los conté en el último examen, que fue Ujú. 15 personas ahí sentadas en el aula. Y ese semestre fue colegiado el curso, o sea, yo hacía, había 2 grupos, Ujú. había otro profesor en la tarde dando el mismo curso. O sea, yo lo daba en la mañana a las 9 y había un profesor que venía en la tarde a las 5, a esa hora a las 5 a dar el curso. Entonces, Ralph nos pidió que hiciéramos el mismo examen para los 2 grupos, o sea, para que fuera más estándar, ¿verdad? Ujú. Pero es la única vez que yo he dado ese curso, ¿verdad? Pero sí, los cursos eran anuales, hace muchos años cuando yo estudié ahí, ¿verdad? Eran anuales y entonces uno sabía que cuando llegaba el bendito curso tenía que agarrarse, ¿verdad? Con uñas y dientes, porque, Sí, porque, porque si no se atrasa demasiado. por ejemplo, en el caso mío, a mí me sonaron en estadística. Fue el único curso que perdí, ¿verdad? Perdí cálculo, pero cursos digamos, de servicio. Pero digamos, en física, yo los métodos los pasé de un solo tiro, termo de un solo tiro, cuántica de un solo tiro, pero llegué a estadística y nos tocó un profesor que era terrible, ¿no? Dando clases o sea, no explicaba mucho, no, si llegaba a hablar así, no te hacía problemas, y entonces no le agarré el toque. Eso que uno dice, no puedo con no puedo con este mal, ¿verdad? Entonces intenté, ¿verdad? Y estuve cerca de una ampliación, pero me sonó. Ese semestre nos sonó a varios, ¿verdad? Entonces, ¿qué tuve que hacer? Al año siguiente estaba él otra vez. Y entonces yo dije, qué cagada, no lo voy a llevar. Y entonces yo estaba atrasado en las optativas. Entonces comencé a llevar optativas, que si óptica, fluidos, relatividad, no sé qué. Y eso fue el segundo año. El tercer año, ¿verdad? Voy a ver si lo cambiaron. Y ahí estaba. Y yo dije, no puedo más, porque ya, si no lo llevo este año, ya me atrasaría un montón. Y me tuve que, o sea, ¿cómo se dice? Preparar psicológicamente. Ya sabía las clases que iba, el método de él, y agarrarme con los apuntes de él, ¿verdad? Y esa vez sí lo pasé. Pero me tuve que agarrar como un mono, ¿verdad? O sea, iba a consulta, hacía los problemas, y el problema tal vez no era, ¿cómo le digo? Es decir, era yo el que tal vez tenía cierta barrera entre el profesor y yo, porque los demás no se quejaban tanto, pero yo sí. Es que yo venía acostumbrado al profesor que es más de hacer en la pizarra, ¿verdad? El profesor que te hace todo en la pizarra, te hace la demostración, y él llegaba a hablar. Desde que entraba, ponía el libro, nunca lo abría, y era hable que hable, del material, ¿verdad? Obviamente, pero no te escribía una ecuación en la pizarra. Y yo estoy acostumbrado a ver, ¿verdad? Y entonces él hablaba, y qué tal cosa, y qué tal otra. Entonces yo apuntando a ver si acaso agarraba algo, ¿verdad? Y luego ir al libro a intentar entender, ¿verdad? Pero pasa siempre eso, ¿verdad? Hay profesores que uno siempre tiene ¿cómo se llama? Un cuco, ¿verdad? Le tiene algún tipo de aversión. Y tal vez no es malo el profesor, sino que es uno el que no se acostumbró, ¿no? A la clase como la daba. Pero sí.
Pero ahí yo vi gente perdiendo, o sea, había gente que matriculaba mecánica teórica 1 y la perdía el primer semestre, iba al siguiente año, la volvía a llevar, la volvía a perder. Hubo gente que llevó mecánica teórica 1 en 4 semestres, o sea, en 4 años distintos. Entonces había gente que duraba 12 años terminando bachillerato físico. No, hombre, es profe, qué miedo. No, pues, profe, yo ya seguro que a los 8 ya, ¿qué va? Ahora la ventaja es esa, que los cursos se hicieron semestrales. De hecho, en las sedes creo que aún sucede eso. Hay cursos que son anuales. Un Sí. amigo mío está llevando biolo y él me dice que perdió un curso anual y está atrasadísimo con la carrera por eso mismo. En las sedes pasa eso y es por un asunto de nombramiento, ¿verdad? Tal vez el profesor, no sé, no puede ir ese semestre y entonces al que perjudican es al estudiante, ¿verdad? Tanto que hay estudiantes que se pasan, o sea, van a tomar el curso a otro lado, ¿verdad? Para hacer un tipo de, no sé, solicitan algún traslado para poder llevar el curso para no atrasarse, ¿verdad? Sí, pero física era anual. Los cursos, perdón, sí, los cursos eran anuales, todos eran anuales. Entonces, era como le digo, muy rígido. Mucha gente se aburrió y dejó la carrera botada, ¿verdad? Porque no avanzaban, ¿verdad? Y la otra cosa es que cuando yo estudié había muchos profesores viejillos de la vieja escuela, o sea, profesores ya que estaban ahí a punto de pensionarse, gente ya viejita, y entonces eran tipos rígidos, o sea, cabezones, cabeza cuadrada, ¿verdad? Usted no les podía decir nada, tenía que hacer usted el problema como él dijo, no eran tan abiertos, ¿verdad? Entonces eran matadores, ¿verdad? O sea, la intención de ellos era cortarle la cabeza al estudiante. Profe, pero usted no cree que todavía hay profes así. Porque a mí me dijeron que a lo largo de la carrera, mientras más se avanza, se pone peor. Sí, no, hay cursos que son duros, ¿verdad? Y siempre van a haber profesores, ¿verdad? Que exigen bastante. Yo en termo exijo, o sea, yo en termo sí les digo, bueno, vamos a ver si es cierto. Entonces ahí trato de dar el material, pero sí, digamos, pues los bombardeo con bastantes problemas para que, porque es una disciplina muy importante en la carrera, ¿verdad? Pero sí hay otros cursos que son mucho más difíciles, ¿verdad? Por ejemplo, mecánica teórica es un curso de respeto, ¿verdad? Y mecánica cuántica, ¿para qué, verdad? Ese es rudo, ¿verdad? Pero sí. Bueno, vamos a hacer otro problema. Profe, una pregunta, ¿usted no va a dar termo este semestre que viene? Y lo voy a dar, bueno, eso fue lo que me dijo Ralph, que lo volví a dar este semestre. Ah, bueno, entonces ahí sí puedo matricular con usted. Exacto, okay. Lo voy a dar, pero probablemente cambie el libro. Pero bueno, vamos a ver si lo consigo primero. Es que el que está usando tiene muchos errores. Entonces, pero sí quiero mandarlo a traer. Es decir, comprarlo afuera en Estados Unidos. Pero sí, si todo sigue así, me van a mandar otra vez a termo. Bueno, este problema que vamos a hacer precisamente es un problema viejísimo del semestre 1 de 1995. Yo creo que ustedes no oyen de un examen de física general 2. El problema dice lo siguiente, es un problema, a mí me gusta, porque tiene mucho concepto. El problema dice lo siguiente, un recipiente de aluminio que está a una temperatura de 20 grados Celsius tiene un volumen de 4 litros. Dice, si se coloca en su interior 3.8 litros de mercurio, esto es mercurio, y esto es aluminio. O sea, el recipiente de aluminio tiene un volumen de 4 litros. Y se echa ahí adentro, se vierte 3.8 litros de mercurio. O sea, que yo me imagino que quedó algo así, ¿no? O sea, quedó una parte arriba sin rebasarse, ¿verdad? Bueno, entonces le dice, calcule, parte A qué temperatura se debe llevar el sistema para que el mercurio llene completamente el recipiente.
qué temperatura se debe llevar el sistema para que el mercurio llene completamente el recipiente de aluminio. Es decir, ya aquí le está diciendo que no se puede derramar. Entonces, la condición del problema anterior no la podemos usar, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes? Bueno, aquí me da el alfa de aluminio, que es 24 por 10 a la 6 grados Celsius, y el beta del mercurio, que es 1.82 por 10 a la menos 4 grados Celsius. Ok, entonces, ¿cómo hacemos ese problema? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué condición se le puede poner? O sea, yo eché el mercurio dentro del recipiente y lo tengo que calentar. O sea, le aplico un delta T. Me están pidiendo cuál es la temperatura para que apenas llegue al tope, sin que se derrame. Entonces, ¿qué condición le podríamos poner ahí? ¿Qué creen? Estos eran los problemas de un coordinador que hubo ahí hace muchos años, que ya se pensionó, le decían el tigre, no sé si lo han escuchado. Y ese tipo era matador, pero ¿verdad? No le pasaba nada. Era terrorífico llevar física con él. Yo llevé física 3 y era, ¿verdad? Los exámenes era matar, ¿verdad? Y recuerdo que lo cogí de un examen viejo que estaba ahí en una mesa, en un pupitre en la U, y decía el nombre de él, así que supongo que es un problema que él propuso. Pero tampoco es difícil, ¿verdad? La condición que hay que ponerle aquí es que el volumen final tiene que ser el mismo. Es decir, el volumen final del aluminio tiene que ser igual al volumen final del mercurio. Eso me garantiza que el mercurio no se derrama, ¿verdad? Y ya por ahí podemos empezar a resolver el problema, porque vean que la fórmula de dilatación en el delta V es igual a beta B0 por delta T, ¿verdad? Y yo de aquí puedo escribir esto así: beta es igual a B0 más B0 alfa delta T. Entonces lo aplico aquí en este 2, ¿verdad? Pues el del aluminio, ¿qué sería? Este sería el beta inicial del aluminio más el delta V del aluminio. Y el beta inicial del mercurio más el delta V del mercurio. Y lo que yo voy a hacer es que voy a despejar el delta T. Despejándolo de aquí. Profe, Sí. disculpe, en la fórmula que está al lado derecho, ¿qué pasó con la densidad? Esta. Ajá, pues son diferentes, una de la otra. Ah, no. Usted está serio que yo sé que esto lo Ah, ok. Entonces, esto que está aquí es el cambio. Este es el cambio que lo estoy poniendo aquí. En cada lado de la ecuación. Entonces, cuando yo despejo el delta T, me va a quedar esta ecuación. V0 del aluminio menos el V0 del mercurio dividido entre el V0 del mercurio por el beta del mercurio menos el V0 del aluminio por el beta, por el 3 alfa del aluminio, que aquí no tengo el beta del aluminio, lo que tengo es el alfa, ¿verdad? Y esto es conocido. ¿Qué es esta diferencia? Son los 4 litros, que es el volumen del recipiente, ¿verdad? Menos 3.8, que es el volumen con el que se llena el mercurio, con el que se llena el recipiente de mercurio. Ahí. Entonces solamente sustituyo aquí. Aquí arriba sería 4 menos 3.8. No hay que pasarlo a metros cúbicos, porque las unidades se cancelan, ¿verdad? En estos problemas de dilatación, si le están pidiendo temperatura, es decir,
No importa si el volumen está en centímetros cúbicos o metros cúbicos, como quiera, esas unidades de volumen se cancelan. Y lo que me queda son grados Celsius. Y aquí pongo abajo 3.8 por el 1.82 son 10 a la menos 4. 10 menos 4. Menos el volumen inicial del aluminio, que son 4, por el 3, por el alfa. Ese alfa es 24, por 10 a la menos 6. Y de ahí escojo el delta. Okay. Voy a hacerlo aquí arriba. Haciendo los cálculos, ahí a mí me dio 495.5 grados Celsius, aproximadamente 496 grados Celsius. Y ese es el cambio, me están pidiendo la temperatura a la que hay que llevarlo. Entonces lo que yo hago es que la temperatura final es el cambio 496, lo redondeé, más 20 grados Celsius, que es la temperatura a la que está inicialmente el sistema, ¿no? Entonces la temperatura final son 516 grados Celsius. Y esa es la temperatura a la que hay que llevarlo, ¿no? Para que el mercurio llegue al ras digamos, del recipiente, de la boca del recipiente, sin que se derrame. Profe, una consulta. Es que me perdí un toquecito, digamos. Donde se pone el delta T, eso lo usa, bueno, es que la fórmula la borró. La que había puesto que sea delta V igual a, bueno, beta. Bueno, una que había puesto, bueno, ya la borró, digamos, le puso la respuesta final. ¿O usted se basó de esa para llegar a eso? No, me basé en esta. Y el delta V es el beta, es el 3 alfa por el delta T. O sea, en esta igualdad, este delta U es 3 alfa del aluminio, ¿verdad? Por el beta 0 del aluminio, por el delta T. Y en este delta U del mercurio es el beta del mercurio, por el V0 del mercurio, por el delta T. Y lo que hago es que acomodo, ¿verdad? Es decir, hago el álgebra, el espejo, y entonces despejo el delta T. Ok, listo. Gracias. En estos problemas es recomendable tratar de no meterle números al principio, porque se pueden equivocar. Entonces es mejor, en la medida de lo posible, tratar de hacer el problema algebraico hasta el final. No siempre se puede. No todos los problemas se prestan para eso. Hay algunos problemas que ya cuando se planteó hay que comenzar a meter números, porque ya ahí, por los datos que da, ya uno necesita calcular algo. Pero hay otros problemas que son más generales. Entonces uno puede hacer el álgebra, que es mejor, ¿verdad? Hasta llegar a una expresión simplificada. Ok. Bueno, ese problema tiene parte B. Voy a borrar por aquí arriba. Bueno, la parte B del problema es más sencilla. Lo que le está diciendo es que si el recipiente de aluminio es cúbico, ¿cuánto debe medir su arista a esta nueva temperatura? O sea, si el recipiente es un tanque cúbico, cuando se llena de mercurio, ¿cuál es la arista? Él dice el canto, ¿verdad? En algunas veces aparece el lado del cubo como el canto.
Entonces, me dice que cuál es la arista. ¿Cuál es la arista? Cuando se lleva a 495.5 grados Celsius. Entonces, aquí es donde estos problemas, yo les digo, antes de hacer los cálculos, trate de visualizar la situación física, porque eso ayuda mucho. Están diciendo que es un recipiente de 4 litros. Sabemos más o menos a ojo qué es un litro. Un litro de Coca-Cola, un litro de agua, más o menos tenemos una idea, ¿no? En este caso, el recipiente tiene 4 litros y es cúbico. Es decir, no es un paralelepípedo, sino que todos los lados son iguales. Entonces, pues esa arista tiene que estar en el orden de los 15, 20 centímetros, ¿verdad? No podrían ser 2 centímetros, ni tampoco podrían ser medio metro, ¿ok? Porque, es decir, 4 litros caben de sobra en un cubo de 1 metro, o sea, quedaría muy abajo el nivel del mercurio. Entonces es bueno imaginarse la situación, tratar de intuir, ¿verdad? Para cuando uno llega al resultado, de ver si está por ahí, ¿verdad? Bueno, ¿cómo resuelvo esta parte? Lo que hago es que utilizo esta fórmula. El volumen final del aluminio es igual al volumen inicial del aluminio más el temperatura. Y entonces aquí el volumen es un cubo, es a la 3. ¿Ok? Y aquí sería V0 del aluminio, factor de 1 más 3 alfa del aluminio por delta T. Y ahora lo que hago es que saco la raíz cúbica. Raíz cúbica de V0 del aluminio por 1 más 3 alfa del aluminio por delta T. Y ahí tengo una fórmula para calcular la arista. Ok, entonces voy a sustituir los números. Y el volumen del aluminio inicial es 4 litros. Aquí sí necesito ponerle muchos cubos, porque si son litros, la ecuación no es dimensionalmente correcta. Entonces aquí agarro el 4 y lo multiplico por 10 a la 3. Ya yo sé que están metros. Ya adentro multiplico por 1 más 3 por el alfa, que son 24, por 10 a la menos 6, por el delta T, que son 495.5. Y esto es raíz cúbica. Y hago eso en la calculadora y me da lo siguiente: 0.16, 06, 05, 82, 81, 81. Vea qué montón de números. Obviamente esa respuesta está bien. No tiene sentido, porque queremos, ¿cómo se dice? Compararla con la situación física. Entonces lo que yo hago es que voy a redondear y lo paso a centímetros. Entonces cuando redondeo, eso me da 16.06 centímetros, que aproximadamente son 16 centímetros. Y aquí ese valor está entre 5 centímetros, 10 centímetros y 20. O sea que esa arista tendría un alto de 16 centímetros. Es como una reglita de esas de geometría, ¿verdad? Que creo que son reglitas de 20 centímetros. Entonces tiene que ser un poquito más corta, creo. Con caras cúbicas. Y eso sí alojaría los 4 litros, ¿verdad? Del mercurio. Bueno, voy a quedar aquí, porque ahora tengo horas de consulta con ustedes para que quieran conectarse. ¿A qué hora se las mandé? A las 5, ¿verdad? A las 5, profe. Sí. Okay, bueno, está bien. Entonces ahí, pues yo me vuelvo a conectar a las 5.
es que de verdad que no me da la garganta. Ya estoy, que me puse el domingo a ir a una parte muy fría, o sea, que hacía mucho, muy alto. Y entonces, del sitio donde estaba, no andaba suéter. Y claro, cuando salgo del sitio, lo primero es que abro la boca. Entonces, claro, seguro me resfrío. Entonces, Ya ya me no, estaba preocupando, profe. sí, que fuera COVID. No, yo también, ya estaba, que ni hacía la prueba. No, es que no me puse suelta el domingo. Y claro, me cayó encima esto. Estoy tragando pastillas como una gallina para ver si el domingo, digo, el jueves estoy ya, ¿cómo se dice? Recuperado. Eh, Igual hay que presentarse, todos tenemos que ir con cubrebocas, ¿verdad? Pero sí, estoy tomándome ahí unas pastillitas que compré. Bueno, entonces nos vemos ahora en la tarde para el que quiera o pueda conectarse. Hasta luego, entonces. Hasta Hasta luego, luego, profe. profe. Bueno, Gracias. profe, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.